¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenos días, tardes, noches. En el momento en que nos estén viendo, ya estamos grabando nuestro segundo video de este día, en el cual vamos a hablar de los pickups número 1 o seleccionados número 1 del draft. En este caso vamos a hablar del 90 al 99. Así es. Y empezamos con el 90. 90 mayo. En el 90 fue Derrick Coleman, que me acuerdo que era como un jugador de poder, ¿no? Era un jugador de poder, que tuvo fuerte, problemas sí. con lesiones, me Sí, acuerdo. y de hecho él jugó con los New Jersey Nets, cuando todavía eran New Jersey Nets. Para los chavos de hoy en día, los Nets no siempre fueron de Brooklyn. Ay, la alarma del incendio. Es que aquí en los estudios Churubusco, donde estamos, está Una la alarma alarma. sísmica. Él era un jugador de poder que pintaba para ser muy bueno, el sucesor de Charles Barkley. Ajá. Pero sus lesiones no lo dejaron. Fue un jugador que fue rookie del año, pero nomás no llegó a pasar de ahí. Bueno, pero en el número 12 de ese mismo año estuvo Gary Payton, el guante. El guante, muy buen defensa. Que no sé si estuvo toda su carrera no, toda su carrera no, porque después se fue a los Lakers, pero empezó con... También jugó con los Celtics. También jugó una con los temporada, Celtics. sí. Pero bueno, yo no sé Pero si ya- lo ya en seleccionó su- al principio los Sonics. Sí, él fue seleccionado por los Celtics. Llegó a una final que perdieron con los Toros. Estuvo Dee Brown, que también creo que es el de los Celtics, ¿no? Es el de los El que de la clavada. ¿sí, no? Exactamente, es el que Ya. se avienta la clavada. Él después jugó en la época de los Toronto Raptors. Él jugó con Con Vince Carter. Vince Carter. Con No sé. Vince Carter él jugó ahí. De hecho, hay una clavada famosa donde Vince Carter la agarra de atrás y Ajá, ese sí. pase se lo pone Dee Brown. No sé. El que pone el pase es Dee Brown. Porque me acuerdo de los tenis de Dee Brown, ¿no te acuerdas De de los Reebok de los Pump? Reebok. Sí. Tenemos que hacer un video y se los prometemos de tenis. de los tenis de los 80 y los 90. Que ya regresaron esos tenis de Dee Brown. fíjate. Sí, los he visto que han estado anunciados, entonces Sí. por ahí. Nada más comentar, Tony Kukoc Tony Kukoc. fue seleccionado ese año, pero no jugó, sino creo que hasta el 94. Sí, es correcto. No Es fue- correcto. Creo que por ahí, no me acuerdo si fue por un tema de su país, De Croacia. por el cual Porque pudo- estaban en guerra. Sí, que de hecho, fíjense, ahí es donde si ya vieron The Last Dance y si no lo han visto, no queremos spoilear, pero ahí en The Last Dance es donde habla Michael Jordan de la contratación de Tony Kukoc, que de hecho ellos ya sabían que Tony Kukoc había sido seleccionado por los Chicago Bulls, y es donde ellos en los Olímpicos le meten marca personal Ellie Pippen a Tony Kukoc. Le meten candela a Tony Kukoc. Es lo único que vamos a decir. No lo vamos a Pero si no spoilear. lo han visto, véanlo. Ahí Michael Jordan lo aclara muy bien. Pero porque Tony Kukoc, como dice Mario, llega a jugar hasta el 94, 95. Pero él desde el 90 ya había sido seleccionado con Chicago Bulls. Y él era como, yo creo que era como el Luka Doncic de su época, el Tony Kukoc. Sí, muy bueno. Pero creo que Doncic tiene más ganas de sobresalir. Su entrenamiento se le nota en su cuerpo. Ajá. Y Tony Kukoc nunca quiso entrenar. O sea, él... O sea, no sé, pues es como los europeos no tenían un físico así Sí. impresionante como los negros, pero muy inteligente todos los sí. europeos. Y la zurda no le parabas un tiro, o sea, era muy bueno. En el 91 se selecciona a un gran jugador. Ese año, ese sí le hicieron mucho ruido al pick número 1. Para mí fue un gran jugador, lástima que se lesionó, pero fue un gran jugador con Charlotte y luego se va a Nueva York. Fue el gran Larry Johnson, o como le decían, el gran Mama. El gran Mama le decían. Larry Johnson, por un comercial que hizo disfrazado de abuelita. Sí, de Por acuerdo. eso le decían el gran Mama. Larry Johnson fue un gran jugador, fue seleccionado el número 1. Desafortunadamente en un juego de exhibición, él mismo lo comenta en una entrevista que él quiso que los niños, porque era beneficencia, él quiso que los niños vieran cómo clavaba la bola. Él da un giro, suelta el mate o la clavada, como quieran decir en los diferentes países donde nos vean. Y él siente que truena la espalda baja. Y de ahí ya no se recuperó. Se tuvo lesiones tras lesiones tras lesiones.
Fue un gran jugador, pero no sobresalió. Como se hubiera esperado. Era un cuate súper tronado de físico, súper tronado. Y me acuerdo que también era un delantero de poder. Era un gran clavador. Yo creo que podría ser lo que ahorita es Zion Williams. Con sus asegúnes, pues, pero un juego como el de Zion Williams. Llegó a 6 playoffs de las 10 temporadas que jugó. O sea, si lo ves así, tuvo récord ganador. Ajá. Porque de 10 temporadas, porque realmente 10 temporadas en la NBA es poco, tuvo 10 temporadas y de las 10 temporadas, 6 playoffs. O sea, quiere decir que hacía buen trabajo en su equipo. Ese mismo año se selecciona a un gran poste, un gran bloqueador, Dikembe Mutombo, con los Nuggets de Denver. No. Stacey Ogmon, que le llamaban el Plastic Man. Ese Stacey Ogmon era un jugador que jugaba con Atlanta, ¿no? Jugaba junto con Dominic Wilkins, y ese jugador, me acuerdo mucho, mi hermano le encantaba cómo jugaba Stacey Ogmon. Tenía una elasticidad para clavar la bola que los narradores americanos o los comentaristas americanos le llamaban The Plastic Man, el hombre de plástico, por cómo se movía para clavar la bola en el juego. Nunca ganó un concurso de clavadas, pero sí tenía una forma de clavar brutal, ¿no? También era un gran... Bueno, en el número 24 de ese mismo año estuvo el actor Rick Fox. Que seleccionado por los Celtics de Boston. Sí, cierto. Él primero jugó con los Celtics, después el desgraciado nos traicionó y se fue con los Lakers. Y ahí fue donde hizo más su mejor temporada. Sus mejores temporadas fueron con los Lakers. De hecho, tú lo recuerdas con los Lakers. Yo lo recuerdo por películas como... No, salió en varias películas. Salió en varias películas. Shaquille O'Neal. En el 92. En el 92 como pico número 1. Sí, ¿qué dices? Shaquille es Shaquille. Hasta la fecha, Shaquille es Shaquille. Yo creo que Shaquille pudo haber sido el más grande jugador, pero no quiso. Yo también siento que se aburrió. Le gustaba mucho la mamá. Le gustaba el cotorreo. Le gusta el cotorreo. Shaquille O'Neal. Pero... Lo ves ahora que comenta los juegos. O sea, es dominante. El Shaquille O'Neal es el jugador más dominante que ha habido, pero pues no, o sea, no quiso brillar más de lo que podía. Una vez hay una entrevista, porque ya es que jugó con Kobe. Sí. Y recientemente, antes de que falleciera Kobe, pues se peleaban por Twitter. Y entonces en un Twitter Kobe Bryant le dice que él pudo haber sido el mejor, pero si hubiera entrenado, y entonces lo picó. La verdad ahorita no me acuerdo cómo está, hay que hacer también un episodio de eso, pero el Shaq también le contesta, pues hubiéramos ganado más si la pasaras más. Sí. Algo así. Sí, pero o sea, Kobe lo reconoce y dice, tú hubieras podido ser el mejor. De hecho, en sus años de novato, a pesar de que era novato te acordarás de él con Orlando Magic, era el poste más dominante de esos años. No había un jugador en la posición de centro que le pusiera un alto a Shaquille. Se la clavaba en su cara tanto a Dikembe Mutombo como a Patrick Ewing, como al mismo Hakeem Olajuwon, a cualquiera que se le pusiera a Charles Barkley, hasta se peleó con Charles Barkley. Ahorita son compañeros. Sí, entonces sí fue así como que una dominación de él como novato, como que ya después al ver que no lo alcanzaban, como que le bajó el ritmo, y ya con Lakers tenía un gran equipo alrededor que hacían lo que él dejaría de hacer, ellos lo iban a hacer. Entonces realmente no fue como que algo que pudiera hacerle sombra. A ver, tenemos por ahí intrusos. En ese mismo año, en lo que revisamos qué es lo que está pasando, no se crea. Ese mismo año, él fue campeón con los Lakers del 2000, 2001 y 2002. Después con Miami fue campeón en el 2006, Shaquille O'Neal. A Shaquille lo vamos a recordar con Orlando por aquella final que perdieron contra los Rockets, que venían de ser un equipo dominante y que los barren 4-0. O sea, realmente esa final que perdieron con los Rockets de Houston 4-0, yo creo que fue lo que hizo que Shaquille tomara la decisión de irse a otro equipo, ¿no? Él llega a Miami, primero llega a los Lakers, después llega a Miami, donde tanto en Lakers como Miami fue campeón,
Y al final termina hasta con los Celtics. Todos quieren retirarse con los Celtics. Y al final, no, también jugó con Cleveland, con LeBron. Sí, pero también creo que se retiró con los Celtics. Él fue su último equipo. Bueno, ese mismo año, el número 2, ahí sí estaba, bueno, no estaba difícil, o sea, ese mismo año los dos venían de la universidad y los dos eran postes dominantes. Sí. El número 2 fue Alonso Mourning, que también tuvo una gran carrera. También. Él estuvo con Charlotte. Con Charlotte y luego se fue a Miami. Hacía una dupla espectacular con Larry Johnson hasta que se agarraron a trancas. Y en una parte con Glenn Rice hasta que se agarraron a trancas. Pero bueno, creo que ahí predominó más el ego, ¿no? De los dos. Sí, pero el que, bueno, no es cierto, el que te iba a decir, el que hubieran escogido hubiera estado bien, pero no, el Chat sí era el mejor, ¿no? Sí, de hecho, en el tercer lugar, algunos de ustedes lo recordarán, porque es Christian Laettner. Así es. Christian Laettner fue el que acompañó al Dream Team en lugar de Shaquille O'Neal, porque todos pensaríamos que iban a llevar a Shaquille O'Neal al Dream Team, pero no, fue Christian Laettner. Pero ahí sí hubo ahí algo de política, algo de cuestiones ahí. Esa sí no me la sé. Esa la vamos a investigar. Pero el lugar todo el mundo sabía que era el Shaquille y mandaron al Christian. Y él fue seleccionado en el número 3, que realmente lo más que hizo Christian Laettner fue ir a los Olímpicos. Y es todo lo que hizo. Perdón, Christian Laettner, si nos estás viendo, pero no pasó nada en la NBA contigo. El 11... Más que el ser medallista olímpico en el 92 con el Dream Team. Con 11 estrellas. Con 11 estrellas. En el 11º lugar fue Robert Horry. Robert Horry sí hizo una gran carrera, Robert Horry. Le decía a Pepe Espinosa y Enrique Garay, Will Smith. Sí. porque se parecía a Will Smith. Él fue seleccionado en el 11. Robert Horry fue campeón con los Lakers, con los Rockets. Ajá, y con los Spurs. Y con los Spurs de San Antonio. Sí. Él fue campeón. Tiene 7 anillos este compa. Y no los anda presumiendo. Y no los anda presumiendo. No, y aparte de eso, o sea, fue 7 veces campeón, con 3 equipos diferentes, y en los 3 tuvo un papel determinante. Con los Rockets en la final, con los Lakers incluso metiendo tiros del gane, y con los Spurs de San Antonio viniendo de la banca también para apoyar con puntos a ganar ese campeonato en el 2003. Por ahí también tenemos a un tal Latrell Sprewell. Latrell Sprewell, que empezó con Golden State. Con Golden State. Y hizo, donde más brilló fue con los Knicks de Nueva York. Con los Knicks de Nueva York. Tenemos un jugador aquí que viene de invitado. Ven, Dani. Tenemos un fan que quiere salir aquí en el video. Ven, Dani, para que conozcan el equipo de los Zapateros de León. Tenemos por aquí un invitado. Es un fan. Es un fan y es un gran jugador de básquet. Nomás saluda. Viene aquí, él es un jugador de los Zapateros de León, Dani. ¿Qué onda? Jugador de los Zapateros de León de la Cibaba. ¿Quién ganó? Zapateros. ¿Sí? ¿Por cuánto? Como por 30 puntos. ¿Y contra quién jugaron? Contra mí. ¿Sí? ¿Tú jugaste? Sí, el otro equipo no se ha completado. ¿Quién era? Ni idea, juegan los miércoles ahí, Colula. Bueno, jugador de los Zapateros de León. Y gracias por participar. Dani hoy no quiere participar, pues bueno, le hicimos que pasara. Bueno, en 1993 también fue un buen pick. Antes de iniciar con el 93 más, Latrell Sprewell hubiera podido ser un gran jugador con Golden State, si no es porque se enojó y golpeó al entrenador. Sí, porque era de carácter, ¿verdad? Y de ahí lo cambian a Nueva York. Ajá. En Nueva York le pusieron todo en bandeja de plata para que él pudiera ser el titular, y ya de ahí se llevaron a Alan Houston, a John Stark. Entonces tenía un buen equipo, pero no sobresalió porque realmente ya no. Yo no sé si te acuerdas que en los 90s, o sea, era cuando estaba el hip hop así chido y todo, ¿no? Y todo el mundo reconoce que ¿cómo se llama? Alan Iverson fue el que le puso ahí la mafia a la NBA, pues en el estilo, que después prohibieron que se vestieran así, que trajeran ese look. Pero yo me acuerdo que también Latrell Sprewell traía ese look, o sea, era medio acá, medio mafiosón, medio raperón. Ya después lo cambiaron, pero sí fueron de los primeros iniciadores con ese estilo. En el 93 tenemos a Chris Webber, que también fue un superjugador, también un delantero de poder. De Chris Webber por ahí tenemos algo que
que mencionar. Él fue seleccionado por Orlando, pero fue cambiado a Golden State por Penny Hardaway, que también fue seleccionado en el número 3. Entonces, de ahí, él se va a Golden State y Penny Hardaway se va a Orlando. Su mejor juego lo mostró con los Kings de Sacramento, de ahí lo recordamos, más que con Golden State. Y se logró, su carrera fue una carrera buena, con más de 20 puntos, 7 puntos por partido, en 15 temporadas ya en promedio, pero se vio manchada por el escándalo aquel de Michigan. ¿De apuestas? De apuestas. No, de arreglos, no, de que un director de una empresa automotriz les daba lana para que se fueran a jugar con Michigan. O sea, ellos recibían dinero para que jugaran con Michigan. Entonces, por ahí también él estuvo involucrado. Ya después hablaremos también en un video de todo esto que sucedió con Michigan State. No precisamente en la NBA, pero sí hubo jugadores que brincaron a la NBA que tuvieron que pagar, en este caso, como por ejemplo Chris Webber, tuvo que pagar incluso una multa y se vio involucrado, creo que hasta su papá y una tía, por recibir dinero de este señor, un directivo de una empresa automotriz, para que jugaran con Michigan. Okay. Entonces, por ahí creo que todo lo desató un problema de tránsito de uno de los jugadores de Michigan. ¿Sí? Porque no me acordaba eso, así como que sí me suena, pero no me acordaba. El carro estaba a nombre de este señor y dijeron, oye, ¿tú por qué traes este carro? Entonces empiezan a investigar y resulta que este señor le había dado el carro, cosa que no se podía hacer. Incluso ya hablaremos en el video más adelante, bueno, en un video hablaremos de todo este problema con Michigan State, que incluso les quitaron títulos de la NCAA y partidos ganaron durante casi una década por este amaño de jugadores. Es un amaño de jugadores porque compraban jugadores, o los mejores jugadores decían, mira, vente a jugar. Es que en la liga de universidad no puede haber dinero de por medio, o sea, no te pueden pagar nada. Ese fue el detalle. Entonces, al parecer el señor se los daba como donativos, pero no deja de ser un soborno, ¿no? Y bueno, y Chris Webber tuvo su mejor momento también con Sacramento cuando jugaba el chocolate blanco con exactamente. Jason Williams. Y ese mismo año del 93 se selecciona a Chad Bradley. Chad Bradley lo recordaremos por películas como Space Jam. Es el altote ese que sale en la película. Ese es Chad Bradley, para los que no lo conozcan. Jugó con Filadelfia y con los Mavericks de Dallas. Y Anthony Hardaway, que ya lo habíamos mencionado, que fue el cambio con el Penny Hardaway, que fue la dupla que hizo con Shaquille O'Neal. Y Isaiah Ryder lo recordaremos por ser campeón en el torneo de clavadas, nada más, no pasó nada con él, pero sí lo recordamos porque ganó el torneo de clavadas. Y Vin Baker fue un jugador de ahora famosos por la época actual que están viviendo, donde juegan Antetokounmpo, los Bucks de Milwaukee. Ahí jugó Vin Baker, fue un gran jugador también. Digamos que sobresaliente, no algo espectacular, pero sí fue un jugador que le dio en esa época de los 90, principios de los 90, un cierto nivel a los Bucks de Milwaukee, ¿no? Bueno, y en el 94, ¿quién fue? Glenn Robinson, también un jugador que fue para los Bucks de Milwaukee. Jugó muy bien ahí en los Bucks de Milwaukee, después se cambió a San Antonio y tuvo su mejor temporada. Fue campeón con San Antonio, aunque ya era su temporada de retiro, o sea, él fue campeón con San Antonio, pero ya iba de salida, ¿no? No jugó mucho, pero aún así fue campeón. En el número 2 fue Jason Kidd, que hizo una carrera ahí longeva, que incluso todavía está en la NBA. Si no mal recuerdo, está como entrenador o asistente en los Lakers, ¿no? Creo que con los Lakers. Con los Lakers está como asistente. Pero creo que ya ha tenido equipos él como entrenador principal. Sí, y no le ha ido mal. Le ha ido bien. Y como jugador muy bueno y también como entrenador. En el número 3 estuvo Grant Hill, que yo creo que en ese momento fue de todos esa camada el que destacó más, Grant Hill. Grant Hill, y de hecho Grant Hill se le llamaba o se le mencionaba porque podía ser el relevo de Michael Jordan, pero también tuvo mucho problema de lesiones, tuvo muchos problemas de lesiones, muchos, y no lo dejaron
sobresalir. Con Detroit hizo muy buenas temporadas, pero al final de cuentas no pasó nada. Y por último mencionamos a Juwan Howard. Juwan Howard. No te acordarás mucho de él. Sí, sí me acuerdo. Sí te acuerdas de él. Ese Juwan Howard es como el amigo de LeBron, J.R. Smith. Ah, ok. A donde quiera que va, con unos contratos millonarios. Uh-huh. También Juwan Howard. Pero realmente no hizo nada. Como novato Lo que tenía era un buen agente, para mi punto de vista. Como novato hubo mucha expectativa de él en su carrera, así como Sí. novato, porque ahora que acaba de hacer también lo del Salón de la Fama de este año, que metieron a Kevin Garnett, a Tim Duncan y a Kobe Bryant, pusieron Y a Kevin Garnett. pusieron dedicatoria de videos de esa época. Y salía Juwan Howard, Kobe Bryant, Tim Duncan, o sea, como que eran los novatos de esta temporada. O sea, sí tuvo mucha expectativa, pero realmente no. Lo que sí tuvo es un muy buen agente, donde llegó a equipos donde a veces ni jugaba y cobraba los millones. Como J.R. Smith, que juega con los Lakers, que es amigo de LeBron. Y a donde va LeBron, se lleva a J.R. Smith. Yo creo que van en el contrato. Es el que le pasa ahí. Yo creo que tiene un contrato con LeBron, donde vayas tú o yo, y ya te paso tu comisión. Por eso siempre se lo lleva. Bueno, en 1996 también dicen que todo el mundo reconoce que fue otro de las grandes pero vamos camadas. con el 95. Ah, en el 95, perdón. En el 95 Joe Smith. Realmente no pasó absolutamente nada con Joe Smith. Fue un jugador de regular a malo. Realmente no pasó nada. No hay nada interesante que decir de él. Más que en ese mismo año se seleccionó a Jerry Stackhouse. Que también la verdad es que pues no pasó Jugador mucho. más o menos regular. Ajá, no o sea, fue tampoco bueno. Pero un Rashid Wallace. Rashid Wallace Que con sí Portland, fue. Y con Detroit. con Detroit. Y el gran Kevin Kevin Garnett, Garnett, que fue campeón con los Celtics. reciente Salón de la Fama. Salón de la Fama también. Este año, hace unas semanas, reciente ingreso al Salón de la Fama para Kevin Garnett con los Celtics de Boston. Y bueno, yo creo que Él sí brinca de la prepa, de la prepa. a la... Por eso jugó tantas temporadas. no sé si fue el primero, sí, pero sí fue de los más mediáticos, de los que brincaron de la prepa directo a la profesional. Fue uno de los primeros, no fue el primero. Fue el primero, pero sí ¿verdad? fue uno de los primeros. Pero él decía Kika Garay, decía que él se había llevado a todo su barrio a vivir en su mansión. Sí, o sea, realmente un chavo de 16, 17 años que se va a jugar a la NBA, o sea, realmente... Y le das millones. Pero bueno, él no se y volvió también tan fue loco. uno de los primeros que se vestía como pues de la gangsta, calle, como acá, gangsta rap. gangsta, Entonces, gangsta style, gangsta style. Entonces, sí fue uno de los que también se vestía así, que ya después cuando cambiaron la regla, también se vestía muy elegante. Ajá, se los Y prohibieron. hasta la fecha, pero también fue uno de los primeros que vestía muy gangsta. Pero Kevin Garnett sí definitivamente hizo una gran carrera ahí y longeva, porque pues empezó muy joven. Empezó muy joven. Lo mismo que le va a pasar a LeBron. Ujú. LeBron también empezó muy joven. Ah, pues LeBron ya va de salida. No te creas, yo creo que, para mi punto de vista, yo también no llegamos ahí. Está pero, esperando a jugar con su hijo, dicen. yo creo que sí le quedan unos... Jugando medianamente, yo creo, al ritmo que trae ahorita, yo creo que sí le quedan unas 3 o 4 temporadas. Sí, no, está muy fuerte el LeBron. Bueno, En el 96. En el 96 sí fue una gran camada, súper gran camada, el mejor jugador de todos los tiempos. Allen Iverson fue el número 1. MVP en el 2001, MVP. el mejor jugador de la NBA en el 2001. Su única final fue con los Lakers también en el 2001. Sí. Y de ahí Contra los Lakers. De ahí, contra los Lakers. de ahí Con para... la 76 de Filadelfia contra los Lakers, que la pierden desafortunadamente, pero fue una gran final, fue un gran juego de él. Si hubieran ganado la final los 76 de Se Filadelfia, consagraba, se hubiera claro. llevado el MVP de las finales. O sea, para mí también era un gran jugador. Sí, gran jugador. Sí, pero pues es que también tenían del otro lado al Chuck y a Kobe. Y creo que ya estaba Y a Robert Ron Horry. Horry, sí, entonces Y tenían ya. gran equipo. Y Allen Iverson, pues la verdad es que sí, súper jugador. Kobe una vez dijo, porque tenían súper pique, ¿no? Porque Kobe se lo agarraron ese año, pero creo que en el pick número 13. En el 13, en también el muy mismo joven, año. Ajá, pero tenían mucha rivalidad y Kobe una vez dijo, demos gracias a Dios que Allen Iverson mide 1.86. Porque si fuera más alto, no osaría
lo que quisiera y ya. No, era un gran jugador. Y de hecho, como bien lo dices, en ese mismo año se selecciona Stephon Marbury, un botador que muchos lo recordaremos. ¿Con los Nets? Con Portland, no. Stephon Marbury con los Timberwolves de Minnesota. Y también se selecciona Ray Allen. Otro gran actor, que por cierto, si no lo han visto, véanla, se los recomiendo. No Perdonarás, con Ray Allen y con Denzel Washington. Peliculón. Un peliculón de básquetbol. A los que les gusta el básquetbol, les recomiendo No Perdonarás, con Ray Allen. Y Antoine Walker, que fue un jugador también de los Celtics, que después también anduvo vagando por varios equipos. Fue un jugador también medianamente. Steve Nash, que ese sí lo recordarás en... Gran carrera de jugador sí. Y ahora de entrenador con los Nets. Y Kobe Bryant en el número 13. Imagínense, Kobe Bryant, que era Kobe Bryant, fue seleccionado en el 13. Pero también venía de la prepa, también tenía como 18 años, ¿no? Sí, de hecho creo que venía, sí, de la prepa o venía del extranjero. No, de la prepa, no jugaba profesional en... Jugaba en Italia, ¿no? Porque su papá jugó en Italia, pero no profesional. No profesional. Sí, no profesional. O sea, su papá, que era jugador de la NBA, se fue a jugar a Europa. Kobe mucho tiempo vivió en Europa. De hecho, es amante del soccer porque vivió en Italia. Pero él no jugó profesional en Italia. No, pero sí jugó allá, ¿no? O sea, yo sabía que había jugado, que ahí empezó a jugar, sí, pero sí. No profesionalmente. Sí, pero Allen Iverson, la verdad es que sí, o sea, ahí es un gran ejemplo de lo que es el mal ejemplo de Allen Iverson, o sea, no brilló más tiempo porque también se metió a cosas que, pues, o sea, se le subió la fama, no sé qué pasó, pero ahí echó a perder su carrera a los finales de su época. Sí, yo creo que Allen Iverson todavía con los Denver Nuggets pudo hacer algo. Revivir su carrera. Sí, pero ya no le alcanzó para llegar a otra final y sobre todo a otro campeonato, pero... También yo siento que fue otro campeón sin corona junto con Charles Barkley. En el 97 llega el famosísimo Tim Duncan. Tim Duncan, que llega a ser mancuerna con David Robinson, que ya iba también de salida. Y lo hace campeón en el 99 y en el 2003, que es campeón David Robinson ya retirándose en el 2003. Todavía Tim Duncan fue campeón en el 2005, 2007 y 2014. Fue 3 veces MVP de las finales, en el 99, 2003 y 2005. 2 veces MVP de la NBA en el 2002 y 2003. Y en ese mismo año se seleccionó a Chauncey Billups y Tracy McGrady. Tracy McGrady lo conocemos. Chauncey Billups. Que Tracy McGrady pudo haber sido otro gran jugador también. Bueno, fue un gran jugador, pero también poco le duró la carrera. Sí, no, fue alguien que le batalló. Su mejor temporada se lesiona. Cuando está teniendo su mejor temporada, se lesiona Tracy McGrady y ahí pierde el ritmo que llevaba con los Rockets de Houston para hacer una gran temporada. Pero era un jugador espectacular también. También era un gran jugador, creo que también pudo haber hecho mucho, pero pues bueno, ahí se le fue la carrera a Tracy McGrady. Chauncey Billups, un botador, ala pivot, que pues no pasó sin pena ni gloria también, pero bueno, fue alguien que sí podemos recordar. 98... Alguien que de plano no sabemos ni quién es. No. Y que pasó sin pena de gloria. Olowokandi. Michael Olowokandi. No. Mejor quinteto de rookies y nada más. Ese mismo año se selecciona a Mike Bibby. Ese sí lo recordamos, un gran votador. Un alemán también muy famoso que se acaba de retirar su playera. Dirk Nowitzki. Paul Pierce, que hace campeón, también fue campeón con los Celtics en el 2010. Y a Vince Carter en el número 5. Mike Bibby en el segundo. Dirk Nowitzki en el tercer pickup. Vince Carter en el quinto. Y Paul Pierce en el 10º. Esos son los seleccionados de ese año. Creo que salvo Michael Olowokandi, todos los demás tuvieron una carrera más o menos buena, ¿no? En el 99 también Elton Brand, la neta yo no me acuerdo. Elton Brand también no sabemos ni quién es. Nada más fue seleccionado 2 veces al All-Star en el 2002 y 2006. Mejor quinteto de la NBA en el 2006 y Rookie del año en el 2000. Pero y ahí en más no brilló. Pero ese mismo año se seleccionó a Lamar Odom. Famoso por ser esposo de una Kardashian. Fíjense, o sea, lo peor de todo es que es famoso por ser
Esposo de una Esposo de una Kardashian. Kardashian. No, sí fue campeón con los Lakers. Sí, ¿no? creo que sí. Pero nunca le gustó entrenarse, por eso es que no, su carrera no dio para más. Pero también decían que tenía un buen nivel para ver triunfar en la NBA, pero no se entrenó. También Byron Davis en el tercero, que él sí tuvo pues carrera regular. Ujú. Y un tal Emmanuel Ginóbili en el 57. Emmanuel Ginóbili fue seleccionado en el 57 y para mí el mejor latinoamericano que ha pisado la NBA, por mucho. Pero lo que no sé ahí si Ginóbili viene de una universidad o viene de un equipo de Europa. ¿En Argentina? Viene seleccionado de Argentina. Ah, ¿sí? O sea, él jugaba en Argentina y de ahí lo seleccionó. No jugaba ni en Europa ni nada. No, él fue seleccionado de Argentina. No me acuerdo si un equipo algo así de La Plata. Sí. Pero ahí jugaba y de ahí lo seleccionan para traérselo a los San Antonio Spurs. Y actualmente su número está retirado de los San Antonio Spurs. Imagínense, o sea, a ese grado, un gran jugador, un gran sexto hombre. Una carrera muy regular. Una carrera muy regular que hasta el último momento en el que se retiró, dio todo en la cancha. Para mí, mis respetos para Manu Ginóbili. Y bueno, con esto terminamos los años 90 y nos vamos al siguiente video. Muchas gracias, denle like, compartan, suscríbanse y ya saben, esperen nuestro siguiente video hablando de los seleccionados del 2000 al 2019. ¿Por qué? Porque estos jugadores realmente, muchos de ellos que han sido seleccionados, han pasado sin pena ni gloria y lo van a ver en el siguiente video. Cuídense, saludos y denle like y compartan. Mayo. Gracias. Gracias.